Hola, hola, saluditos a todos, bienvenidos. Aquí les saluda una vez más Yare, una cubanoamericana en Texas. Y hoy hablando de una locura total que parece ser que está por tomar lugar en California, donde todo un equipo de trabajo, bueno, se llama The California Reparations Task Force, la fuerza de reparaciones para las reparaciones en California. Está trabajando arduamente para dar las reparaciones, nada más y nada menos, a todo ciudadano afroamericano que según ellos sea descendiente de esclavo. Si usted no sabe a qué me estoy refiriendo, pues yo se lo explico en este momento. Resulta ser que el estado de California ha creado toda una rama, todo un equipo que se va a dedicar a darle reparaciones a las personas de aquí nativas de la raza negra, los que se les denomina afroamericanos. No califica para todo tipo de negros. Si yo me mudo a California, no califico. Todos los afroamericanos que sean descendientes de algún esclavo. Por el momento, ¿cómo van las cantidades? Se hablaron de $5 millones para cada persona, no para cada hogar, no para cada matrimonio, no para cada familia, para cada persona. Pero además de esto, están debatiendo seriamente porque dicen varios miembros que los $5 millones por persona no son suficientes para resarcir los daños que las personas de la raza negra en California han tenido que padecer ante la supremacía blanca, la brutalidad de la policía y todas las disparidades raciales, alegan ellos. Ahora bien, no es menos cierto que los grupos que abogan por este tipo de reparaciones, que además no se queda en los 5 millones, que ya dicen que no puede ser 5 millones por persona porque 5 millones no son suficientes, sino que además hay que proveerles viviendas gratis, hay que condonarles todo tipo de deuda que posean, porque el hecho de que personas de la raza negra en este país tengan deuda es por culpa de los blancos. El hecho de que personas de la raza negra en este país no tengan una vivienda o la vivienda que tienen duramente la pueden pagar es por culpa de las personas blancas, según este grupo, esta organización y según muchas otras organizaciones como son Black Lives Matter, etc. Ahora, de manera interesante, hay que resaltar que en California, sin embargo, no hubo esclavitud. California no fue de los estados donde hubo esclavitud. De hecho, los negros afroamericanos comienzan a emigrar a California cuando se da todo esto de la fiebre del oro y todo el apogeo, el auge que hubo en California respecto, donde llegaron gente de todos lados del país, pero también llegaron muchos asiáticos que fueron de los más estropeados y más maltratados en la parte de la zona del Pacífico del país. Negros afroamericanos se van a California en busca de trabajo y además porque en California no había la discriminación y no había los efectos tan crueles de las leyes Jim Crow que había en la parte sur de Estados Unidos, en los estados donde sí hubo esclavitud. Estos son datos que ustedes pueden leer, que pueden buscar, se van a enterar de ello. Entonces, claro, cuando se les confronta a este grupo, a esta organización del estado de California, con respecto a la esclavitud que nunca existió en California, ellos dicen que no importa, porque de todas maneras los negros han tenido que pasar por muchas desigualdades hasta el sol de hoy. Pero bueno, antes de hablar un poquitito de por qué yo creo, basado en todo lo que se está viviendo y se está viendo en este país, que ellos están haciendo todo esto,
vamos a estar un poquitico en debate acerca de ciertos hechos con respecto a la esclavitud. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, los padres comieron las uvas, por tanto, los hijos llevan la dentera. El pecado de los padres pasará a las siguientes generaciones de hijos. Lo que está sucediendo en California básicamente es algo similar, donde debido a la maldad de ciertas personas, en este caso digamos de esclavistas, hace mucho tiempo, de una esclavitud que de hecho no existió en California, entonces personas que no tienen nada que ver con la esclavitud, personas en California de la raza blanca y de cualquier raza que no sea la negra, que ni siquiera sus ancestros probablemente hayan estado en California, personas incluso que han emigrado al país y viven en California, no son ni siquiera nativos, ahora tienen que pagar por un supuesto pecado que se les cometió a estos ciudadanos o a los ancestros de estos ciudadanos de la raza negra. Ciudadanos de la raza negra que viven en un Estados Unidos de América libre, ciudadanos de la raza negra que nunca han vivido, no han experimentado la esclavitud, ciudadanos de la raza negra que son libres y tienen derecho a toda la constitución de este país, a todo el sistema judicial, a todas las facilidades, a todo derecho que posee el resto de los ciudadanos sin importar de qué raza sean, incluso, déjenme que les diga, su estatus legal o no. Pero esto está sucediendo. Como dice las escrituras, si los padres comieron las uvas, pues a los hijos les va a tocar padecer de la dentera. La realidad es esta. En Estados Unidos de América está habiendo un problema muy serio de la izquierda extrema, y es que sobre todo los de la raza negra de izquierda extrema están exponiendo este tema de que hay que dar reparaciones a todos los negros afroamericanos por el motivo de la esclavitud, pero ellos dicen que todo el problema que hay en la comunidad, la cultura afroamericana de este país, toda la marginalidad de muchos lugares y comunidades afroamericanas que viven en viviendas de muy bajo costo asignadas y pagadas de hecho por el gobierno, la alta criminalidad en sus comunidades, el hecho de que la gran mayoría, cerca de un 80%, le escuché a un pastor Amanchikubu, pueden buscarlo en internet, un poquito raro el nombre, pero es muy bueno, hablando acerca del problema latente de las familias de madres o padres solteros, en su mayoría son madres solteras dentro de la comunidad afroamericana, y él citó un 80%. De acuerdo al último censo que se hizo, al menos un 73%, oigan esto, 73% de los hogares en los que viven los niños afroamericanos menores de 18 años son hogares de madres solteras o padres solteros. Eso es un número escalofriante. Pues bien, estos grupos de extrema izquierda atribuyen todas las disparidades estas y todos los problemas que enfrenta la comunidad afroamericana al racismo que proviene de la esclavitud y de que los blancos son privilegiados y los negros no. Pero lo cierto es que hay varios puntos aquí que tenemos que tener en cuenta y no se puede hablar de manera subjetiva, sobre todo cuando tratamos un hecho histórico que duró tanto tiempo como la esclavitud. Y lo primero es que la esclavitud no estuvo sujeta solamente a las personas de la raza negra. Existió la esclavitud en la cultura asiática. También en los países árabes. Hubo esclavitud en las Polinesias. Hubo esclavitud también en Europa. Sí, en Europa. La Europa blanca. Hubo esclavitud
en África, pero dentro de África, de negros a negros, de africanos a africanos, porque la esclavitud nunca fue un problema de raza. De hecho, en su gran mayoría, todo el tiempo, la esclavitud se vio dentro de la misma raza, donde más poderosos esclavizaban a las personas de su misma raza y su misma genia menos poderosas. De hecho, el término esclavo viene del término eslavo. Los eslavos, la cultura eslava, la raza, por decirle así, de los eslavos, que son los europeos blancos, de hecho, de la llamada, lo que le decimos en español, Europa del Este, ¿verdad? Está la Europa occidental, que es la famosilla, la que todo el mundo parece querer visitar, la que todo el mundo le gusta, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, etc. Pero eso no solamente conforma Europa. Está la llamada Europa del Este, de donde provienen las culturas eslavas, donde la mayor cantidad de esclavos proviene de ahí. De ahí proviene el término esclavo, de los eslavos. Ahora bien, el problema en Estados Unidos, ¿cuál es? Es toda una idealización que a mi parecer se ha creado, de hecho, a propósito para poder causar problema y división. Esa es mi percepción personal. Es toda una idealización de la esclavitud como que fue un hecho netamente de hombre blanco al hombre negro, cuando no fue el caso. De hecho, la esclavitud que conocemos como los africanos traídos a esta parte del hemisferio como esclavos, se comienza a dar cuando ya surge la transportación masiva, que de hecho en aquel entonces, como la mayoría sabemos, eran barcos. Pero no solamente esclavos negros fueron tratados y traídos hasta esta parte del hemisferio y traídos, por ejemplo, a Estados Unidos a las 13 colonias. Hubo esclavitud en toda nuestra área, ya lo conocemos, incluyendo en mi país, en Cuba, pero también los árabes, por ejemplo, traían esclavos blancos a su país, a sus países, muchas naciones árabes. Es más, después que la esclavitud es abolida aquí en los Estados Unidos de América, todavía décadas después, muchas naciones árabes continuaban teniendo esclavos europeos, dígase blancos, además. Y entonces, para mencionar algunos hechos interesantes sobre la esclavitud. Los esclavos no eran distintos racialmente de sus esclavizadores. Europeos esclavizaban europeos, asiáticos a asiáticos, africanos a africanos, polinesios a polinesios, y nuestros indígenas esclavizaban a otros indígenas. Una vez se hizo posible la transportación masiva, tanto esclavos europeos como asiáticos, polinesios y africanos fueron transportados a través del mundo como parte de la trata. Más esclavos europeos fueron llevados a África que esclavos africanos traídos a las 13 colonias. Décadas después de abolida la esclavitud en USA, todavía naciones árabes tenían esclavos europeos. Es por tanto un error garrafal asociar la esclavitud con el racismo de blancos a negros. Cuando se habla, por ejemplo, de los problemas latentes en la comunidad afroamericana aquí en los Estados Unidos de América, y me refiero a datos que le mencioné ya, como por ejemplo que un 73% de los niños menores de 18 años de edad viven en un hogar de un solo padre. Su mayoría son madres solteras. La mayoría de los niños afroamericanos en este país nacen en un hogar disfuncional, o sea, donde el padre no está presente. Los altos índices de crímenes que yo creo que van asociados también
a la ausencia de el padre o uno de los padres en la familia y el criarse con un solo padre en el hogar. Pero todo esto lo han atribuido al racismo y ese racismo lo han anclado a la esclavitud y por supuesto el culpable es el hombre blanco. Todavía en el año 60, sin embargo, cuando ya después surgen todos los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, resulta ser que la mayoría de los hogares de los niños negros eran hogares completos con mamá y con papá. 2/3 de los niños afroamericanos en 1960 provenían de hogares con ambos padres en él. Es más, incluso desde la esclavitud y muchos años después, los hogares en los que vivían los niños afroamericanos eran hogares con ambos padres. Todo esto comienza a cambiar después de los 60, milagrosamente, interesantemente, después que se da el auge de el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos de América. Actualmente no hay esclavitud en Estados Unidos. Como yo les decía a ustedes, un factor súper interesante es que en California no hubo esclavitud. No obstante, si vamos a echar un poquito atrás a la historia, por ejemplo, de California. California es parte de todo el territorio que en 1848, después de terminar la guerra entre México y los Estados Unidos, pasa a ser de los Estados Unidos de América. ¿Qué sucede? Después de esta guerra, el gobierno mexicano firma el tratado Guadalupe Hidalgo con Estados Unidos y le cede básicamente casi la mitad de su territorio. Los estados, por ejemplo, que el día de hoy son estados que eran parte de este territorio mexicano, son California, Nevada, Texas, Arizona, Colorado, Wyoming, Utah y también New Mexico. No sé si también le cité New Mexico. Toda esta porción territorial era de México. Por ende, los habitantes que sí tienen descendencia que padecieron una vez que pasaron ahí, no me voy a meter, busquen ustedes la historia porque es súper interesante de todo el desentendimiento del gobierno americano con esos ciudadanos mexicanos que una vez que su territorio pasa a ser de los Estados Unidos, quedan básicamente destripajados de todo tipo de derecho. Y aunque se comenzó a darle ciertos tipos de derechos comunales de tierra, derecho a cazar, etcétera, estamos hablando de otras épocas, de otros tiempos, el gobierno falló en ello. Y no es un secreto lo marginados es el término, que fueron estos nuevos ciudadanos americanos. Entonces yo digo, bueno, si vamos a entrar en cuestiones de lógica, no porque yo sea una mujer latina en Estados Unidos de América, pero si vamos a hablar de algún tipo de lógica y alguien quizás necesita algún tipo de pago, de reparación, no serían los afroamericanos de California. Si estamos basándonos en algún tipo de atropello, etc. En todo caso, sería todos aquellos que son descendientes de aquellos mexicanos originarios de esa área, de todo lo que conforma hoy California y que fueron víctimas de esa separación y de todo lo que tuvieron que vivir como ciudadanos de quinta categoría. Pero bueno, a lo mejor ustedes están en desacuerdo conmigo. El caso es que
Seamos honestos, no hay motivo para hacer lo que estos están haciendo a menos que sea por motivos políticos, cuestiones de voto e incluso por pura maldad. De la misma manera, y esto es algo que le escuché a Thomas Sowell, les recomiendo que lo busquen también, aunque es un escolástico que es en inglés, pero es maravilloso Thomas Sowell. Thomas Sowell dice, y se lo voy a parafrasear, que de la misma manera en que los esclavos europeos que fueron llevados a la antigua Roma fueron tratados tan brutalmente como esclavos que eran, pero con el pasar del tiempo, sus descendientes gozan de beneficios de la vida moderna por haber nacido ahí, gracias tristemente a lo que padecieron sus antepasados al ser llevados como esclavos. De esa misma manera, los afroamericanos de Estados Unidos de América, descendientes de esclavos que fueron traídos de África, gozan hoy de muchos beneficios, de una mejor vida incluso de la que viven las personas en África, la gran mayoría en África. Y todo esto, podemos decirlo así, a costa de el sufrimiento y el padecimiento de aquellos antepasados que sí vivieron la esclavitud. Ellos no han vivido la esclavitud. No es menos cierto que la esclavitud fue un evento atroz en la historia de la humanidad, que fue más de un siglo combatiendo la esclavitud para abolirla, que en lugares, por ejemplo, de Asia, la mayoría de Asia, más de la mitad de la población era esclava. Sucede esto también en las culturas eslavas, donde en Rusia mismo los campesinos básicamente eran propiedad de otros, eran esclavos. Pero si algo bueno podemos resaltar en referente a la esclavitud es que en esta parte del hemisferio, del lado de acá nuestro, se luchó. Y cuando digo se luchó, es que se luchó, se derramó sangre. Hubo lucha, ejércitos pelearon, lucharon. En Estados Unidos una guerra civil. Y fue por eso, donde un presidente, déjenme resaltar, republicano, Abraham Lincoln, como diríamos en español, dijo, si la esclavitud no está mal, entonces nada en el mundo está mal. Y hubo guerra, se derramó sangre en este país, pero en muchos lugares se derramó sangre hasta abolir la esclavitud. Y eso, bueno, tenemos que resaltarlo. Fue esta parte del hemisferio la que más arduamente peleó y más rápido terminó con la esclavitud, que aun cuando aquí ya en esta parte del hemisferio había sido abolida, todavía en muchos lugares de Asia y Medio Oriente seguían teniendo esclavos. Ahora bien, ¿por qué están haciendo esto? Estos grupos demócratas, número uno, porque son de extrema izquierda. Esto no lo vas a ver en grupos conservadores, porque vamos a ser específicos, vamos a ser objetivos, vamos a ir por la tangente. Hoy no hay esclavitud en Estados Unidos de América. Hoy ningún grupo en Estados Unidos de América es privado de sus derechos constitucionales y civiles como ciudadano, ni por su raza, ni por el idioma que hable. No todo el mundo aquí habla el inglés. Muchos hablamos el español. Cada quien habla el idioma que entiende y no es denigrado por ello, ni es separado, ni es extirpado de sus derechos. Ni por el estilo de vida que escoja, por ningún motivo. Todos somos iguales delante de la ley. Todos tenemos los mismos derechos constitucionales, judiciales. ¿Por qué hace esto el Partido Demócrata? En mi opinión, número uno, política. Porque quieren seguir teniendo el voto de la comunidad afroamericana, que en su gran mayoría hasta hoy sigue votando demócrata. Siguen votando por el mismo partido
de la esclavitud. Pues tuvo que venir un presidente republicano a decir esto se acabó así nos cueste sangre. Y el sur demócrata, que era el esclavista, no quería soltar a sus esclavos. Sin embargo, hoy en día tenemos muchos afroamericanos dentro del mismo partido que perpetuó la esclavitud, porque quieren el voto de los afroamericanos que todavía hasta hoy siguen votando por el mismo partido demócrata que estableció las leyes Jim Crow en el sur y que las perpetuó lo más que pudo, por el mismo partido demócrata que no quería que los negros tuvieran derecho al voto. Fueron los republicanos los que le dieron a los negros el derecho al voto. Siguen votando por el mismo partido demócrata de la segregación y que perpetuó lo más que pudo la segregación. Siguen votando por el mismo partido demócrata que hasta hoy los tiene engañados con el asunto de la diferencia racial, de la supremacía, bla, bla, bla. Para mí ese es el primer punto. El segundo punto, yo creo que es simplemente causar división. Hasta el sol de hoy quieren seguir dividiéndonos entre negros y blancos, latinos y anglos y europeos y heterosexuales y homosexuales. Quieren seguir dividiendo porque ya el dicho lo dice, divide y conquistarás, creando división. Tercer punto que creo yo, ¿por qué están haciendo esto? Pues muy fácil. Esto es parte de destruir el estado de California, que más terrible no puede estar. Es uno de los estados con los impuestos a los ciudadanos, a sus ciudadanos más altos y con las leyes abusivas contra los negocios, los ciudadanos más terribles en la nación, donde todavía hasta el sol de hoy muchos negocios prominentes siguen yéndose de California, donde las leyes que favorecen a los homeless o las personas que no tienen casa, muchas veces en nuestro idioma, en español les decimos pordioseros, pero yo siento que eso es un tema un poquito más feo. Disculpen. Y todo lo que están haciendo no es para ayudar, es para destruir el estado de California. Porque este dinero, ¿de dónde sale? ¿Del bolsillo de los políticos? Estos políticos que están legislando están donando de sus propios millones que se han embolsillado desde que están en el poder. No. Los mega millonarios, billonarios, trillonarios están donando para dar estas reparaciones. No. Esto sale del mismísimo dinero de los contribuyentes. Se estima que esto va a costarle billones. Billones si se quedan en los 5 millones por ciudadano de la raza negra. Entonces esto va a acabar de rematar y herir mucho más la economía de California, porque esto sale del dinero del contribuyente. Y, en fin, para crear división, para hacer daño y para tener a este grupo sumido en la misma historia, en el mismo cuento de la victimización. Yo soy la víctima, me han hecho daño y exacerbar ese odio hasta sus conciudadanos, compatriotas de la raza blanca específicamente. Espero les haya gustado el video de hoy. Veremos qué pasa cuando acaban de deliberar la cantidad que van a dar. Interesantísimo. Muchas gracias, besitos y hasta la próxima. Chao.